Buenas, ¿cómo están? Es de tarde. Yo soy Gustavo González. Es de tarde acá en Lima. Voy a continuar este cuadro. Han pasado unos días, ya está un poco seco la última sesión. Lo que he hecho es reforzar un poco las luces ahí arriba en lo que es la frente. Reforzar un poco las luces en segunda capa, como vimos, para que tenga más luminosidad la parte de arriba, y equipar un poco las luces que voy poniendo en lo que vendría a ser la barba, ¿no? Puedo seguir trabajando otras capas más, ¿no? Todavía se siente, no, ya se siente un poco seco. Solamente los empastes más altos que puse siguen frescos, pero estas zonas de abajo, en donde deberían ser un poco más oscuros, y ya están completamente secas, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es pasarles ya una capa de veladura. Con un pincel retiro entonces cualquier pelo o rastro de polvillo que pudiera haber. Tiene que ser una base muy limpia para que la veladura sea colocada. Y la parte de arriba ya empezaría a tener un poco más de colorido, de tonos, como habíamos visto, ¿no? En paleta entonces lo que tengo son a ver si se puede ver un poco, placas, es decir, colores que no tienen corporeidad, no tienen mucha opacidad. Está el carmín, siena tostada, el verde vejiga, ¿no? Este es un verde, y este es un negro, el negro de humo. A ellos podría añadirse también el ultramar, pero no creo que sea necesario para este cuadro, o al menos no es lo que me parece, pero vamos a ver. Entonces necesito un pincel mediano. El medium en este caso va a ser aceite solamente. Y lo que procedo entonces es, según el plan, a oscurecer un poco la parte de abajo, ¿no? Según el plan tonal que tengo acá. ¿Recuerdan nuestro plan tonal? La parte de abajo entonces es un poco más oscura, para que le dé más énfasis al punto de luz arriba en la frente. Bien, entonces debo respetar mi plan tonal. Bien, entonces un poco de aceite. Yo calculo que con negro lo que necesito es rebajar un poco la potencia de color. Incluso podrían hacerse veladuras con negro puro para situaciones especiales, ¿no? Como cuando queremos dar mucha serenidad a una pintura que ya de por sí es muy colorida y queremos añadir sombras. Lo podemos hacer con negro. La práctica lo va diciendo todo, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades? Veamos entonces. Sé que la parte más interesante siempre es el rostro, ¿no? Pero todo se va a potenciar conforme estudiemos nosotros muy bien las partes. Voy colocando y veo las posibilidades de ese color que sea cromático, como un velado. Lo que ocurre acá entonces es que el color mismo del día en que se tomó esta fotografía no es muy elevado, es muy poco, ¿no? Es un día nublado, entonces no es la luz del sol en que hace que todo el ambiente se sienta un poco más cálido. Bien, veo que funciona en cuanto al valor tonal, se oscurece, ¿no? En todos los lados de sombra. Una veladura es así. Bien, yo creo que podríamos jugar un poquito con el color. A la mezcla de negro podríamos añadirle, a la mezcla de la veladura en negro podríamos añadirle un toque de siena tostada,
se me pasó la mano, creo. Vamos a ver. No, este es negro de humo. En el PDF que estoy preparando, voy a hacer un PDF de este cuadro completo. Como tengo también algunas fotografías, puedo hacer un PDF. Bien, entonces ya no es negro absoluto, ahora es un tono pardo. Está algo más denso y me parece que ese sería. Entonces lo que tengo que hacer es colocarlo y estirarlo, ¿no? Colocarlo y estirarlo. Estirarlo me refiero a ampliarlo, ¿no? Ampliarlo. Y otro pincel al final es el que va a eliminar todo el rastro de pinceladas. Entonces lo que va a ir ocurriendo es que yo voy modelando el cuadro en sí para dejar solamente las luces arriba. Trato de hacerlo con cuidado, voy poniendo y voy observando hasta qué punto debería entrar la densidad de la veladura, ¿no? Toda esta parte entonces va oscureciendo y se va potenciando la luz del brazo, ¿no? Por claro oscuro. Entonces se mantiene hasta cierto punto el volumen inicial de la tela, pero tiene como un grado más de oscuridad general, lo cual me viene bien para cumplir con la composición que habíamos ideado, ¿no? Que es una clave intermedia baja, clave intermedia baja, ¿no? El color se va cocinando un poco porque recuerden que le agregué un poquito de siena tostada a la mezcla. De igual forma podemos atacar en ciertas partes de la barba, pero vamos viendo poco a poco, ¿no? Uno lo que va haciendo es ir agarrando confianza en cuanto a la ejecución, ir agarrando confianza desde algunas partes que no sean primordiales, ¿no? Entonces esta parte no es primordial, yo voy agarrando confianza ahí, digamos, en cuanto a la ejecución, como les digo, y eso me da pie ahora sí ya a atacar un poco la barba, ¿no? Entonces con un pincel un poco más grande y de pelo, este es un pincel de pelo de Marta, veo que no tenga rastro de polvo, y con este pincel entonces puedo ir haciendo un poco más con ciertos barridos el modelado para que ya no se vea la pincelada. Es muy fácil. Entonces hago que ya no se vea la pincelada, existe como un velado entonces, pero no se siente pincelada. Por eso es que a veces el colorido, el volumen en los cuadros de los antiguos es muy rico y no se sienten pinceladas, ¿no? Es sutil. El modelado está muy suave, muy perfecto, y no entendemos cómo lo han hecho, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados al tipo de pintura, a la prima, en donde solamente se ven pinceladas, ¿no? Entonces de esta manera voy modulando en cierta medida todo el aspecto luminoso de esta parte, ¿no? Un poco puedo intrometerme ahí entre la forma de la mano y la chaqueta, hasta ahí, ¿no? Entonces eso al hacerlo inmediatamente me da la sensación de que estas partes van quedando crudas, ¿no? Bien, una misma mezcla me sirve para ir poniendo las sombras en otros lados. Por ejemplo,
acá en el fondo también necesito que se oscurezca esta parte de acá abajo, que me dé una bonita sensación de claroscuro. Creo que le añadiré un poco de vejiga. Esa sensación verdosa del vejiga, sí, ¿no? Sigo en pardos, pero ahí es más vejiga. Esa sensación del color vejiga, verde vejiga, va a ayudarme a que contraste con los rojos de la piel. Bien, hasta cierto punto y iremos probando, ¿ya? Porque lo que ocurre con las veladuras es que oscurecen muchísimo el cuadro, lo oscurecen, como se dan cuenta, ¿no? Les voy colocando ahí la capa de veladura y con otro pincel busco otro pincel, podría ser este, ¿no? Otro pincel de pelo. Este es de pelo debe ser de pelo de camello, que es bien suave. Lo que hago es estirar las pinceladas de la veladura. O sea, le voy dando frotados hasta que no se vean las pinceladas con que coloqué y que se vuelva un poquito más claro, ¿no? Lo degrado hacia arriba. Si acaso creo que me haría falta un poquito de aceite. Con un poquito más de aceite, casi como si hiciera una acuarela, ¿no? Un poquito más de aceite. O sea, mojo mi pincel en el aceite y voy pasando, porque necesito que se degrade un poco finamente hacia arriba. Entonces hace un buen contraste con la luz de acá, hace un buen contraste y listo. Ahora con el pincel de abanico ya lo estiro, pero de manera bastante general, ¿no? Y así moviéndolo en X, ¿no? En esta técnica por capas tenemos el recurso entonces del empaste, como hemos visto hasta este momento, y de ahí viene una fase líquida, que es esta, con las veladuras, que podemos ir modificando los valores tonales, ¿no? ¿Cuál es la ventaja que yo le veo al tratamiento a la prima? Que justamente podemos ir haciendo modulaciones bastante finas por el tratamiento distinto de las densidades. Los valores tonales van cambiando, también el colorido va cambiando, pero de acuerdo a un entendimiento general. En cambio, cuando trabajamos a la prima solo tenemos una opción: colocamos y ahí debe quedar, ¿no? Entonces, si no tenemos todo absolutamente coordinado en a la prima, que nos puede quedar un cuadro mal, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí la barba, creo que con un pincel nuevo voy a retirar el verde por este momento y ese color lo dejo por ahí. Veamos, busco otro pincel, un pincel mediano, creo que podría ser este, pero vamos a ver. No, creo que es muy grande. Perdón, de repente un pincel así, ¿no? Un poco desprolijo, y busco otra vez el pardo. No sé si llega a verse. Busco otra vez el pardo suave. No puede ser muy colorido, ¿no? Porque quiero trabajar la barba. Un poquito de aceite. Ya, ahí está aguado, ¿no? O un poco más aguado. Mi trapo. Ya. Hacia acá, ¿no? Es o sea, el aceite viene acá, toma un poco del pigmento en el color que nosotros queremos y voy hacia mi objetivo, ¿no? Que es este de acá, la barba,
y quiero darle más volumen. Puedo modificar ligeramente el matiz de la veladura poco a poco, ¿no? Esto le va a dar mucha profundidad. Entonces lo que yo quiero es hundir un poco en cierta medida esos pelitos que hice en un inicio. Ahora los voy a fundir, los voy a hundir un poco en la profundidad con el velado, como si les cayera un poquitito de carmín para estas partes en donde la piel todavía se deja sentir. Un poquito nomás. Y sigo fundiendo ahí los pelitos, ¿no? La veladura lo que hace, ahora se puede ver bonito, lo que hace la veladura es entrometerse ahí ligeramente, ¿no? Se entromete ligeramente entre los empastes, haciendo como una sombra muy transparente. Así, de este modo, y toda esta parte se ensombra. Entonces tomo ahí un poco de mi pardo y así con el pincel suavemente nomás hago la luz, dejo la luz ahí y avanzo con las sombras, ¿no? Esta parte, las partes que son en luz no las cubro demasiado, ¿no? Muy ligeramente, así como acá, ¿sí? Muy ligeramente, pero sobre todo las partes de mayor densidad, más oscuridad, que están muy hacia lo profundo, como acá, por ejemplo, sí, voy tapándolas con más intensidad en la densidad de la veladura, ¿no? Un poco más cargada la veladura, y voy pasando hasta ver que cambia el valor tonal. Es muy bonito porque se generan esas sensaciones tridimensionales, y la veladura es digamos lo más realista que podríamos hacer, porque es así como ocurre en la realidad, ¿no? Si yo pongo mi mano acá, forma una sombra tal como si fuera una veladura, ¿no? Y eso mismo es lo que hacemos con esta capa, ¿no? Ahí estoy tratando de hacerlo delicadamente, yo creo que hasta ahí nomás. Un poquito más denso en esta parte y lo voy esfumando. Luego puedo esperar a que esté un poquito más seco y vuelvo a colocarle algunas texturas de pelitos por ahí, ¿no? Entonces ya se va a dar mucho más tridimensional el efecto, ¿no? Estas partes son bien densas, bien oscuras, entonces tomo, como ven acá, casi el negro con un poquitito de pardo, el siena tostada, un poco nomás, y voy hundiendo progresivamente las zonas en donde la barbita es más están hacia la sombra, ¿no? Con la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por André Previn. Ahí todo esto se ensombra. Aquí la sombra del bigote, digamos, también. Puedes matizar tu veladura, ¿no? Así como estoy haciendo. Tomo un poquito de carmín, un poquito de vejiga, dependiendo del caso. Debajo de la nariz, entonces, es una sombra así fuerte y hace un volumen también con la nariz, entonces subo un poquitito la sombra ahí arriba y esfumo. Algo así. Bien, ya falta poco, no se aburran.
Ahora yo cuando acabo a veces los videos, para que no hacerlos absolutamente largos, ¿no? Yo paro y doy algún retoque más, ¿no? Ya tenemos la barba. Ahora estoy haciendo un poco lo que falta hacia arriba, que es por acá. Y toda esta parte es así en sombra, ¿no? Le cae más sombra. Bien, yo creo que hasta ahí como capa de veladura. Ahora tomo mi pincel de pelo nuevamente y trato de hacer unos esfumados, ¿no? Trato de que se esfume todo lo que he puesto, ¿no? Que se esfume bastante. Lo que nos ayuda entonces la veladura es a conseguir efectos muy sutiles, muy sutiles de gradaciones, ¿no? Se funde entonces todo esto de una manera sencilla. Y después ya sigo trabajando otra vez más las texturas, ¿no? Bien, entonces aquella sensación de blanco puro que tenía por partes la barba ya un poco desaparece así con este coloreado sencillo, ¿no? Ya se siente un poco más natural, ya no tan forzado los efectos, ¿no? Ya se siente más natural. Lo que hace la veladura también es homogeneizar las sombras, a diferencia del empaste, ¿no? Que es más crudo siempre, ¿no? Bien, yo creo que ya está. Yo creo que ya está, ¿no? Conforme vaya yo metiendo las sombras que están por arriba, conforme vaya trabajando más las áreas amplias, ya se va a sentir un poco mejor cada textura, cada efecto, ¿no? Lo que me faltaría arriba sería con un frotado trabajar más los valores tonales del cielo para darle más unidad a todo el cuadro, ¿no? Ya me queda un poco más como mi referencia. Hacia abajo entonces también hemos oscurecido un poco. Habría que ver si fue suficiente, ¿no? O seguir todavía trabajando más los oscuros, ¿no? Podemos seguir haciendo modulaciones. Bien, es sencillo, ¿no? Ustedes pueden hacer sus prácticas, ¿eh? Entonces ahí estoy haciendo el PDF. Si te gustaría tener los videos todos los videos completos y tener también un texto, ahí puedes revisar el enlace que dejo, ¿no? Muy bien, gracias, ya continuamos, falta todavía un poco más. Hasta luego.